El águila imperial es la favorita de Putin. Ok, me explico. En mi país, Costa Rica, la cerveza más popular se llama Imperial. Tiene como 100 años de existir. Salen camisetas porque prácticamente es un souvenir. Esta es el águila imperial de Costa Rica. Y esta es el águila imperial de Rusia, con 2 cabezas. Desde hace 500 años, el águila de 2 cabezas es el símbolo de los zares. Esa que vimos es la de Iván el Terrible. Pues era un tirano con terrible fama de ser fanático, autoritario, perverso, de torturar a su propia gente y mató a su propio hijo. Después vinieron otros zares que no eran tan terribles, digamos, y mantuvieron el águila de 2 cabezas como su símbolo hasta 1918, en que hubo una revolución que acabó con la monarquía imperial, mató a los reyes y surgió el comunismo. Esa bandera de Stalin y Lenin, roja con la hoz y el martillo, que es la que vio mi papá cuando el primer hombre llegó al espacio, 1961. Y tan solo 30 años después, en 1991, cayó la Unión Soviética. En Latinoamérica hay gente que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Que hace 30 años eso fracasó. La Unión Soviética fue un invento que empezó y cayó el siglo pasado. Sus símbolos fueron derribados y las banderas quemadas. El símbolo soviético representó a Rusia solo por 73 años y el águila imperial por 468. En la época comunista, el poder lo tiene un comité o un soviet, y de ahí venía el nombre soviético. Mientras que en el sistema imperial es una monarquía, un solo hombre, un rey es el que manda, y en Rusia el rey se le llamaba zar. Este es Nicolás, el que quitaron para poner el comunismo. El águila de 2 cabezas, dorada, está en muchos edificios. Es un símbolo de realeza. Y por ejemplo, en el palacio usted quiere ver el águila por encima del zar en la ceremonia que le da poder. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta es la toma de posesión de Putin por 3ª vez consecutiva, el águila imperial sobre su cabeza en medio de puertas de oro. Él en el 2000 emitió el decreto para que el águila imperial fuera de nuevo el símbolo de Rusia. Nicolás II gobernó por 23 años y eso fue un reinado muy largo. La mayoría de los zares gobernaba por 10 años, 5, 1. En 1999, Vladimir Putin fue nombrado primer ministro en funciones de la Federación Rusa. El mismo día, en un discurso en la televisión, Boris Yeltsin le designó su sucesor. En marzo de 2000, Putin fue elegido presidente. Putin ha eliminado en 2 décadas toda competencia política real, poniendo trabas a la oposición y a los medios de comunicación independientes. Además, siempre se ha negado a hablar de su sucesión. Putin, de 68 años, firmó este lunes la ley que le permite presentarse a 2 nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta a su continuidad en el Kremlin hasta 2036. En toda la historia de Rusia, con costos, algunos zares alcanzaron tanto tiempo en el poder. Sí, antes en el siglo XX hubo varios gobernantes, pero en el siglo XXI solo Putin ha gobernado Rusia. Podemos ver el águila imperial de 2 cabezas en esta pintura finlandesa donde la dama Finlandia se defiende con el libro de la ley del ataque del águila de 2 cabezas imperial. Esto hace referencia a la guerra del invierno en que los finlandeses, así fuera con renos, se enfrentaron a los tanques con los que Rusia invadió la frontera. En este mapa vemos los territorios en rojo que invadió Rusia. Al final Finlandia logró echar a los rusos, pero perdiendo el 10% de su territorio. Y en la celebración de los 350 años de Pedro el Grande, Putin se comparó con él. ¿Y por qué era grande Pedro? Столицу ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков... O sea, Pedro se hizo grande robándole tierra a Suecia y a Polonia mediante una invasión militar. En el mapa en rojo tenemos 5 provincias que Rusia ha tomado de Ucrania. Hizo ahí unos referendos a punta de pistola. Rusia contó los votos y ganaron con un 97%, mira. Y entonces Putin firma que esas tierras son de Rusia y como yo soy el zar y yo digo, así se va a hacer. Bueno, eso es lo que él dice. Él se cree el nuevo zar, el nuevo rey de Rusia. Ok, el siglo pasado Rusia fue Unión Soviética, comunista, socialista. En este siglo es el reino de un zar.
Lo económico lo maneja una oligarquía, o sea, un grupito de ricos, y hacia afuera ejercen el imperialismo. No, señor, Putin no es revolucionario, comunista, socialista, izquierdista, ni quiere ser soviético. Sí, Putin es un monarca vitalicio, es un oligarca y es un imperialista invasor. Putin es el nuevo zar imperial de Rusia. La izquierda de Latinoamérica odia el imperialismo. Algunos imperialistas se preguntan ¿por qué ayudamos a los angoleños? Es la hipocresía imperial, el intento de controlar todo. En Estados Unidos, el imperio yanqui... Nuestra campaña, nuestra lucha es contra los agentes externos del imperialismo. Porque el imperialismo viene con una nueva ofensiva para imponer. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Entonces, ¿qué opinan del imperialismo ruso? Y eso explica por qué Rusia está actuando en la forma que lo está haciendo. Simplemente se está defendiendo. Se está defendiendo. 70 años hablando en contra del imperialismo y ahora Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos los izquierdistas de Latinoamérica aplauden a Putin, lo apoyan. Al imperialista, invasor, oligarca, monarca, rey de Rusia. Me lleva a Putin.